Buenas noches, compañeros y docente. A continuación explicaré el tema de la economía internacional y macroeconomía abierta. La economía internacional. Los precios de bienes y servicios producidos en otros países generan costos internos, lo cual se ve retribuidos al consumidor final, ya sea interno o externo de otro país. Comercio internacional. Este se encarga de analizar los problemas de intercambio de bienes y servicios y de distintas economías, el cual tiene dos motivos. Los individuos y los países pueden sacar provecho de la diferencia. Esto quiere decir que pueden suplir las necesidades a otros países con bienes y servicios. Se aumenta la escala de producción y la eficiencia si cada individuo se especializara en una actividad directa. Disminuiría los costos, es más favorable para el consumidor final. Asimismo, se aprovechan las ventajas comparativas y se aprovecha la economía a gran escala. ¿Por qué existe el comercio internacional? Porque existen necesidades insatisfechas que se requieren ser atendidas. Hay países que necesitan comprar y hay países que necesitan vender. Las personas se especializan para hacer sus productos y vender, ya sean bienes o servicios, de la misma forma para comprar lo que se necesite a otros productores. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Hay dos tradiciones en economía en base de ideas y especialización y comercio, que lo destacan dos personajes, que el primero es el señor Adam Smith, económico, redunda a una mayor división del trabajo. El segundo es David Ricardo, que adquiere las ventajas cooperativas. Primera hipótesis. Sostiene la diferencia entre los costos marginales relativos entre los países, dando origen al comercio y sus beneficios. El bienestar aumenta en la relación a la situación del precomercio, es denominado teorema de ganancias. En la primera hipótesis permite y explica por qué el comercio tiene su lugar, pero no explica hasta dónde puede llegar. Segunda hipótesis. Vincula con las causas que permiten explicar estas diferencias de costo. El primero es el modelo clásico, atribuye las diferencias de tecnologías de producción de los países, siendo útil entender el principio de la ventaja comparativa y las ganancias de comercio asociados a ella. El segundo modelo es el neoclásico. En este modelo es revelante las diferencias de dotaciones de recursos entre países. Es el modelo más utilizado en los análisis convencionales sobre los efectos normativos de la política comercial. La tercera hipótesis. Se argumenta el negocio del comercio. El equilibrio mundial tendría las mismas características en términos de asignación de factores. Un mundo totalmente integrado con factores producción perfectamente móviles en fronteras. Esta eliminará las diferencias en los precios con los factores que prevalecen en el cual conduce su resultado y similar al que se obtendrá en un mundo totalmente intercambio. En la economía internacional, a la mitad del siglo XIX incrementó la economía y la actividad económica en el mundo, la distribución sociopolítica de cada uno de los países y su mismo direccionamiento. Tiene dificultades en su desarrollo por motivos de transporte que genera más costo, políticas de naciones por el cambio de divisas.
Nuevas teorías de comercio. En la presencia del comparativo originan el proceso de especialización productiva, una gran proporción de intercambio mundial de países desarrollados en sus productos. Aquí se va originando un proceso basado en las ventajas competitivas. La inserción internacional uruguaya. Se debe analizar tres factores para ver reflejados en el país. El primero, ventajas comparativas. Segundo, tamaño relativo a sus vecinos. Y tercero, geografía. Aquí se va originando el cual no es posible que el país siga por el mundo con una orientación confusa de política exterior, en la que no se reconoce a sí mismo ni a sus tradiciones ni intereses. Protección versus libre cambio. Aquí podemos ver que están las barreras que impiden el libre comercio, como es la política en Estados Unidos y Cuba, las religiosas que se encuentran en India y Pakistán, y el aspecto negativo, la eficacia introducida en la asignación de recursos, el gran ejemplo es tarifas de bienes importados favoreciendo la producción doméstica. La protección a la industria naciente por el tiempo que se demora en alcanzar una eficiencia óptima. Existen obstáculos en el libre comercio entre los países y estos pueden ser naturales o artificiales. La distancia entre el país y en general la geografía, estos se pueden considerar obstáculos naturales, generan sobrecostos y los obstáculos artificiales son como políticos, religiosos y culturales. Aquí me pareció muy interesante este video. Yo creo que en estos 5 minutos se va a entender un poco más el tema en el que estamos enfocando y explicando el día de hoy. Bienvenidos una vez más a ¿Qué hay de nuevo economía? El programa donde tú y yo entendemos mejor cómo se mueve el asunto de la economía. Es todo un gusto anunciar en el show de hoy que nuestra economía se ha abierto. Ahora todos podemos disfrutar de más bienes y servicios, más variados. Ahora nada nos impide pedir o prestar dinero a cualquier persona del mundo. Los capitales fluyen libremente. Hay mucho por hacer. Nos hemos abierto al mundo. Pero te preguntarás, ¿cómo afecta esto a nuestro país? Hay varias cosas que deberías saber y es nuestra misión que tú lo entiendas. Comencemos. Ahora podemos gastar más de lo que producimos y pedir prestado a otros países. Si producimos más de lo que gastamos, prestamos esa diferencia a los países que lo necesitan. También nos beneficiamos de las relaciones con otros países por medio de importaciones, es decir, lo que vendemos a otros países. Y las importaciones, cuando traemos bienes y servicios de ellos. La diferencia de estas dos se llama exportaciones netas, o lo que también se conoce como balanza comercial. Cuando vendemos lo que producimos a otros países y eso es mayor a lo que traemos a nuestro país, se denomina superávit. Cuando sucede lo contrario, lo llamamos déficit. Otra cosa que debes saber es que la producción que queda después de que los hogares satisfacen sus necesidades como consumidores, cuando hacen mercado, cuando van a cine o cuando el gobierno gasta dinero pagándole a los policías y bomberos, se conoce como el ahorro de la nación. Por otro lado, cuando se construyen vías, casas o cuando las empresas deciden construir fábricas o cambiar su maquinaria vieja, esto, amigos, se llama inversión. Ya que sabes que es el ahorro nacional y la inversión, la diferencia entre estos dos son también nuestras exportaciones netas. Como ya les contamos, podemos pedir y conceder préstamos libremente en el mundo. Cuando esto sucede, los que prestan dinero reciben un pago de los que lo piden. Esta es la famosa tasa de interés. A diferencia de las grandes economías, como somos un país pequeño, nuestra tasa de interés no puede cambiar la tasa de interés internacional. Entonces, esta es la tasa que usamos en nuestro país. ¿Hemos escuchado alguna vez en la TV o en la radio, el gobierno ha aumentado los impuestos? O el presidente ha decidido que hay que aumentar el gasto. Pero realmente, ¿esto qué quiere decir? Pues que nuestro gobierno aumenta los impuestos. ¿Qué puede suceder?
Como tenemos que dar más dinero al Estado, podemos comprar menos cosas. Como esta política nos afecta a todos, ahorramos más y el ahorro nacional aumenta. Esto a su vez aumenta las exportaciones netas. Es como una cadena. Ya que hemos hablado de qué sucede con las exportaciones e importaciones, miremos qué pasa con el precio de los bienes entre países. El tipo de cambio nominal es el precio al que intercambiamos la moneda de nuestro país por la de otro. Por ejemplo, ¿cuántas libras esterlinas tiene que pagar un inglés por obtener un dólar? ¿O cuántas rupias se necesitan para comprar un euro? Si el tipo de cambio nominal entre el peso colombiano y el dólar estadounidense es de 2.000 pesos por dólar, esto quiere decir que podemos intercambiar un dólar por 2.000 pesos colombianos. El tipo de cambio real es el precio relativo de los bienes de dos países. Este indica la relación a la que podemos intercambiar un bien en nuestro país con respecto a otro. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Nita compra un carro en un hermoso país llamado Colombia. El tipo de cambio real entre Colombia y Estados Unidos nos dice la relación a la que Anita puede intercambiar el mismo carro en ese país. Por ejemplo, si me compro un Audi aquí, con ese mismo dinero podría comprar 2 autos en Estados Unidos. Un tipo de cambio real alto significa que nuestros bienes son relativamente más caros en comparación con los demás países, por lo que cuando vendemos a otros países tiende a disminuir y lo que compramos de ellos aumenta. Por el contrario, un tipo de cambio real bajo hace que nuestros bienes sean más baratos y los extranjeros más caros, por lo que exportamos más e importamos menos. Veamos qué pasa si el gobierno decide imponer un arancel a los vinos, esto es, un impuesto a los vinos que compramos a Argentina, por ejemplo. Ahora las personas compran menos vinos provenientes de este país, pues el impuesto sube el precio de este licor y los importadores prefieren traer menos de este producto. Cuando nuestras importaciones disminuyen, el precio relativo de nuestros bienes hace que se vuelvan más caros y nuestro tipo de cambio real aumenta. Esto a su vez reduce las exportaciones en la misma cantidad que disminuyen nuestras importaciones. Por este motivo, las exportaciones netas no varían. Después de hablar de tantas cosas que pueden suceder en nuestra economía, ahora abierta, obtenemos más beneficios, porque por ejemplo, tenemos más opciones de bienes para escoger y disfrutamos de menores precios porque hay más competencia. Esto nos da mayor bienestar a los consumidores. Estamos conectados con el resto del mundo. Y recordando lo que dijo Benjamin Franklin alguna vez, ninguna nación fue arruinada jamás por el comercio. Gracias por vernos el día de hoy. Esperamos que te sirva para entender más cómo funciona desde ahora la economía de nuestro país. Hasta la próxima. Listo, este fue el video que me pareció muy interesante y acá el resumen de todo el enfoque que estamos analizando y exponiendo. La política comercial y sus instrumentos. Todo elemento del comercio se discrimina en bienes y servicios por el origen donde son producidos y tienen efecto de aplicación a la política comercial. Se puede dar la modificación de los recursos de la economía, puede incrementar la recaudación fiscal y afectar la distribución del ingreso. El objetivo con este se utiliza la política comercial, puede ser la modificación, la asignación de recursos en la economía, incrementar la recaudación fiscal o afectar la distribución del ingreso. El tema de aranceles, tratamiento diferencial a los bienes en función de que los mismos sean producidos en el territorio doméstico o en el resto del mundo. Costo de importaciones, restricciones cuantitativas, establece el tope de las importaciones, restricciones voluntarias de exportación. Restricciones cuantitativas a las importaciones u cuotas tope de las cantidades importadas, aplicación de forma indirecta en un incremento de los precios de bienes importados por la restricción de la oferta. Seguimos con efectos y funciones. Alternativas de liberación comercial, total o parcial.
Integración regional. Zona de libre comercio. Acuerdo entre países eliminando todas las barreras arancelas del interior de la zona. Unión aduanera. Política común en todo el mundo. Liberación total de todos los aranceles. Mercado común. Unión aduanera donde además se establece la libre movilidad de factores de producción. Unión económica, unificación de políticas monetarias y fiscales con un control y supervisión de los puntos acordados. Integración de política completa, acuerdo mutuo entre países. Efectos económicos de la integración. Aquí hay efectos positivos y negativos asociados a la política comerciales discriminatorias, de cuyo saldo dependerá el efecto neto sobre el bienestar de los países que se integren. Hasta mediados del siglo pasado se consideraban que eran beneficios en el cual constituyen un alto trámite y en el centro de libre comercio. Finalmente aquí se encuentra la bibliografía. La primera está sobre la plataforma que nos indicó el docente, y la segunda y la tercera fueron complementos de mi investigación. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche.